Shalom, amados hermanos, Laila Tov, buenas noches, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Les damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos que están conectando en vivo el día de hoy y también a los que van a ver el video en el canal de YouTube. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en esta su casa de oración. Amados hermanos, les damos la bienvenida y les decimos que esta noche vamos a tener una reunión por demás interesante, muy hermosa, porque hoy vamos a hablar sobre el Goel, sobre nuestro Redentor. Amén. Sobre Yeshua HaMashiach, el Redentor de Israel. Amén. Baruch. Lo que sí les vamos a pedir es que por favor tengan a mano sus escrituras. Vamos a repasar varios versículos, por lo que es importante que tengan al lado sus Biblias para que puedan acompañarnos durante esta charla que vamos a tener hoy día en este Shabbat. Estamos felices y gozosos porque hoy es Shabbat y le agradecemos a Abba Kadosh que nos haya permitido llegar a este día una vez más. Él es grande y poderoso, Abba Kadosh, por permitirnos estar juntos esta noche. Entonces, comencemos, ¿no? El Goel, el Redentor. Hermanos, con este estudio que haremos hoy día, profundizamos sobre un tema fundamental dentro de la emuná hebrea. Un tema que es una piedra angular, podríamos decir, para la salvación de todo aquel que cree en Yeshua nuestro Mashiach, ¿verdad? El Redentor de Israel. Amén. Y es que Goel, en hebreo, es el nombre que se daba en Israel a los jueces. Es decir, a los varones de una misma familia, descendientes de un antepasado común. ¿Ven? A través del término hebreo Goel, el cielo, los Hashamayim, nos proporcionó revelaciones interesantes dentro de las escrituras hebreas, ¿verdad? Cuando escudriñamos nos encontramos con cosas maravillosas, sorprendentes. ¿Para qué? Para enseñarnos sobre el funcionamiento de la gran obra redentora del Mashiach. Amén. Una obra maestra de restauración, de redención, que el cielo ha desplegado a favor de la humanidad caída. Amén. Para aquel que comprende la profundidad de lo que abarca este término hebreo, Goel, Redentor, no le queda posibilidad alguna para seguir confundiendo al Elohim de Israel, es decir, a aquel que se reveló a lo largo de todo el Tanaj, con el Padre de Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces, quien entienda este tema, mis hermanos, puede encontrar la piedra angular sobre la cual se edificó la Emet, la verdad, esa Emet hebrea. Entonces pueden entender con mayor facilidad por qué Yeshua es Adonai, Yeshua es Yahweh, ¿verdad? Es lo que decimos siempre en este ministerio, Yeshua. El que tiene la redención, ¿no? Yeshua es Adonai, correcto, es el que tiene la redención para nosotros. Pero no solo por esto, sino porque es el único ser, mis amados hermanos, en este universo que pudo y aún puede redimir al ser humano en este su destino hacia un futuro de perdición. Amén. Entonces, solo por ese detalle, mis hermanos, es suficiente para que exclamemos, pero de verdad a grandes voces, aleluya, Abba, ¿verdad? Alabado seas Elohim viviente, porque tú eres y vas a ser bendito para siempre. Te decimos, Señor, hoy en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Ahora, sea que el Ruach de la verdad, del Emet, rogamos hoy día para que pueda guiarnos, hermanos, para que tengamos esa base, para saber por qué el Padre de Yeshua no puede redimir. Me van a entender más adelante. Como también saber por qué Él no es Elohim, que se reveló a lo largo de todo el Tanaj al pueblo hebreo, sino que es Yeshua, hermanos, el que se reveló en el Tanaj como soberano Elohim, ¿verdad? Amén. Muchas veces hemos estudiado esto en anterioridad, ¿no? Sobre todo lo que está abajo esa bóveda celeste. Amén, mis hermanos. Ok, comenzaremos diciendo entonces, viendo una palabra hebrea muy, pero muy importante. Y es la palabra Gaal.
Y Gaal está en el Strong, en el hebreo número 1350, y que significa redimir. Amén. Es decir, liberar, vengar, cercano, comprar, defender, librar. También significa pariente, pero también significa redentor, redimido, reposar, rescatar, rescate. Es una persona vengador, es decir, con espíritu de responsabilidad, pero una responsabilidad de un pariente. Y como tal, como vamos a ver más adelante, por ejemplo, hemos leído en anteriores porciones de la Torá, que era comprar de vuelta la propiedad de un pariente, ¿no ve? Como casarse con una viuda, etcétera. Bueno, este grupo semántico de sentidos se usa unas 90 veces, sobre todo en los primeros 5 libros de la Biblia, como en Salmos, Isaías y Ruth. Esta palabra, raíz Gaal, es casi exclusivamente hebrea. Amén. En el Tanaj, hermanos, hay otras palabras como, por ejemplo, Padá. Padá también significa redención. Amén. Pero prácticamente describe el precio de esa redención. Acá, por favor, anoten Números 3, versos 46 y 48. Esto lo van a leer después cuando revisen este video, por favor. La palabra Padá, hermanos, significa también, como le dijimos, redimir. Y esta palabra redimir tiene 2 sentidos en este contexto. Así es. ¿Okay? Primero, es que significa rescatar algo pagando un precio a cambio. Amén. Amén. Entonces, Padá tiene un significado, un sentido de rescatar algo pagando un precio a cambio. ¿Okay? Y eso lo vamos a ver en Éxodo 13:13, Levítico 27:27, Números 18:15 y Salmos 49:8. Pero también tiene un segundo sentido, y es defender la libertad de alguien, es decir, liberar, guardar de la esclavitud, del exilio, de los peligros, de la miseria. Amén. Y sobre esto es que vamos a ir hablando durante toda esta conversación, durante toda esta charla. Otra expresión es pedut, Pedut, correcto. que significa también redención, que en un sentido más extenso significa liberación, Amén. salvación. Amén. Y tenemos en la palabra en Isaías 52, en el Salmo 111, 9, 137. Y por otro lado, hermanos, qué interesantes, ¿no? Cuando vamos al hebreo, también está otra palabra que se llama Geulá. Geulá. Amén. Y Geulá Hermosa significa palabra. rescate, recobro, recuperación. Es decir, se trataría, más bien dicho, de una acción legal. Y esto lo hemos estudiado, pero pueden recordarlo ustedes en el libro de Levítico, capítulo 25, verso 26, en Ruth 4:7. Sí. Pero también significa, aparte de una acción legal, también tiene un sentido de pertenencia, de derecho. ¿Okay? Y eso lo pueden corroborar en las escrituras en Levítico 25:29, 25:31, 25:32 y 25:48. Pero también en el libro de Ruth, capítulo 4, verso 66. Así es. Ok, esta palabra Geulá también se usa, hermanos, para describir a ciertos adversarios que niegan el privilegio de uno que necesita ser redimido. Acá vayan a leer Ezequiel 11:15. ¿Bien? La palabra Geulá es se diría participio femenino de la raíz Gaal. Por ende, Geulá significa también redención, como hemos dicho. Por implicación, entonces diríamos que Geulá se define como una relación cercana, íntima, de derecho, de parentesco, de redención, para redimir, para rescatar. Amén. Y de estas palabras también, hermanos, nos viene un término mejor conocido referente a nuestro Redentor, Yeshua HaMashiach.
y lo conocemos como Goel, ¿verdad? Ajá, El Redentor, amén. que es un participio activo más bien de la palabra Gaal. Entonces, hermanos, podemos hallar la palabra Goel en un versículo hermoso que se encuentra en el libro de Job, en el versículo capítulo 9, verso 25, que en hebreo dice, De Job. de Job 19, 25, en hebreo dice, Go Alihai, ¿sí? Mi Redentor vive. Baruch Hashem. Amén. Amén. Estos términos, hermanos, no tienen paralelo en el mundo moderno. Hoy en día, todo el mundo vive bajo un engaño, creyendo que están libres, ¿verdad? Mientras la realidad es que todos estamos siendo esclavos del pecado, tentados permanentemente, Así ¿no? es. Pero también estamos agobiados por los gobiernos, por los problemas que tenemos, ¿no? En los países donde residimos. Como hebreos que regresamos a las raíces de nuestra fe, tratamos de comprender las realidades espirituales. Amén, así es. Para que después podamos evaluar mejor las realidades del mundo Ujú, así en es. medio del que aún vivimos. Entonces es cabal saber que la redención tiene dos fases. Así es. Mientras la primera se centra en la libertad del alma, la segunda fase se centra en la libertad del cuerpo. Amén. ¿Cierto? A su vez, hermanos, aquel que comprende, si comprendemos bien el desarrollo de estas dos fases, entonces fácilmente podemos entender de una manera mejor por qué la historia del pecado ha sido dividida en dos secciones de tiempo. Ujú. Vemos en las escrituras que hay una sección de 6.000 años y otra de 1.000 años, es decir, 7.000 años en total, ¿verdad? Revelación desde el primer versículo de la Biblia, mis hermanos. Muchos otros temas se relacionan también, están encadenados juntos, están, ¿cómo se diría?, condicionados por lo que expresan los términos que acabamos de leer. Entonces, reiteramos que el tema de la redención es un tema fundamental, ¿verdad?, para tener un buen fundamento inmovible dentro de nuestra emuná. Esto porque la redención, mis hermanos, junto con la deidad, son dos temas que se unen, se entrelazan de forma coherente a lo largo de toda la escritura. Amén. El sustantivo redentor, entonces, conlleva dos significados fundamentales, ¿verdad? El primero es que designa al responsable de la acción legal Amén. como función o deber, ¿no?, en el acto. Y en segundo lugar, hermanos, tiene un sentido figurado, debido a que responde a un título o atributo de Elohim, Amén. como Baruch redentor, Hashem, ¿verdad? Baruch Uno como liberador en el principio y otro como redentor, como vamos a ver a lo largo de este tema que vamos a hablar el día de hoy. Entonces podemos reconocer que a nivel espiritual, mis hermanos, es Elohim mismo quien actúa como nuestro redentor, quien sería Yeshua, ¿verdad? Amén. Que es nuestro Baruch Yeshua Ha Elohim, es el Elohim. Para que entendamos cómo funciona el plan de la redención del ser humano, Él los reveló a través de los términos legales, Amén. especificados dentro del libro de la Constitución de la Nación Hebrea, ¿Cuál será eso? la Torá, Amén, ¿verdad? y los enseñó mediante el procedimiento para el rescate de un hebreo israelita. Amén. De modo que, ¿cómo debemos entender primeramente las realidades espirituales para que después entendamos mejor la condición en cual vivimos? Fundamental. Es imprescindible tener en cuenta que a su vez las realidades espirituales las podemos comprender en la luz de lo que conocemos, de lo que sabemos. Así es. Así bien, el cielo nos proporcionó a través de las realidades físicas enseñanzas sobre las realidades Amén. espirituales. Correcto, así es, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora, como toda teoría, necesita práctica. Amén. Y Elohim nos dejó leyes para practicar a fin de poder entender lo que para nosotros solo sería un nivel de teoría, ¿verdad?
en cuanto a la redención espiritual. Ujú. Entonces, es por esta razón que nos vamos a centrar en este estudio, primeramente en la parte física, para que una vez que entendamos cómo funcionan las leyes de la redención dentro de nuestro pueblo, el pueblo hebreo, podamos ser capaces, hermanos, de poder percibir la redención de Elohim a favor de nosotros, Aleluya. ¿no? Entonces, el Elohim viviente, hermanos, tuvo en cuenta el orden y el bienestar social dentro del pueblo hebreo. Ujú. Así que dentro de la Torá, hermanos amados, fueron incluidas leyes específicas que funcionaban como una especie de seguridad social, ¿verdad? Amén. Además, habían intercambios informales de recursos, como hemos visto, entre familias, incluyendo préstamos. Recuerdan, en una porción hablábamos de que había que prestar, pero no cobrar intereses, ¿verdad? Amén. Eso lo hemos visto en Deuteronomio 15, versos 7 y 8, y también en Éxodo 22, 25. Ujú. Entonces vemos también que hubo una provisión específica para la intervención por parte de un representante de la familia hebrea, ¿verdad? Y es que cuando alguna de las familias entraba en una crisis que ponía en peligro su existencia, entonces ahí venía un pariente. Amén. Entonces es aquí, mis hermanos, donde se introdujo el valor de un Goel, de un rescatador, de un redentor, Amén. el que iba a ser el canal por medio del cual esta ayuda iba a ser eficaz. Amén. Amén, Baruch Hashem. Aunque los tiempos han cambiado, las necesidades siguen siendo las mismas, ¿cierto? Y la función del Goel sigue siendo una ley vigente, Amén. tanto en el sentido espiritual como en el sentido físico. Correcto. Entonces, no perdamos de vista que el linaje de Jacob sigue siendo parte de la familia Correcto. que el Elohim viviente eligió para sí. Israel es su hijo primogénito y por lo tanto estamos tratando con la vigencia de la Torá. Totalmente. La condición y por ende obliga al padre de Israel, al ser el pariente más cercano, redimir a su hijo Amén. descarriado. Amén. Amén. Hermanos, todavía no estamos entrando en lo más profundo de la Torá Amén. sobre la redención, Ujú. ya que este mismo Padre Celestial a nivel espiritual está por encima. Es más, se hizo hermano de sangre a nivel físico. Amén. Y de este modo, digamos que se dispuso ser doble veces, o sea, por segunda vez, por 2 veces, Goel. Amén. ¿Me están siguiendo? Saben de quién Aleluya. estoy hablando, ¿verdad? Tanto a nivel espiritual como a nivel físico. Baruch Hashem. Razón por la cual, mis amados hermanos, Él es capaz de la redención como de la restauración. Es decir, tanto del espíritu como del cuerpo. Amén. Amén. Baruch Hashem. Aunque aquel que cree que estoy o que estamos cerrados en cuando afirmamos rotundamente, hermanos, y sin vacilar, que Yeshua es el mismo Eye, Asher, Eye, es decir, seré el que seré, ¿verdad? Tiene que ver en las escrituras, ¿no? Tenemos que leer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay otro Goel en el Tanaj y en el Brit Hadashah que no sea Yeshua, nuestro Elohim. Amén. Amén. Baruch Hashem. Ahora, a nivel, digamos, Interpersonal. digamos, la gran mayoría de los que deciden seguir la fe hebrea y los valores del pueblo israelita no saben, hermanos, que al comprometerse con el Elohim de Israel y con su Torah, significa también comprometerse con esas estructuras sólidas y solidarias que Elohim ha establecido en su Torah. De ayudar al prójimo, por ejemplo, ¿no? Hasta el punto de actuar como Goel, si fuera el caso. Amén. El rescatador, Aleluya. ¿no es verdad? Entonces, las leyes de hacer justicia, como la sedaká,
la ofrenda de buena voluntad, mirando los intereses de los demás miembros del cuerpo de Yeshua, ¿verdad? Sean ellos a nivel espiritual como a nivel físico. Entonces estamos obligados, porque nos incumbe a todos nosotros, miembros del pueblo israelita, del pueblo hebreo, como una extensión de esa ley, de esos misbots que nos ha dado con referencia a la redención. Amén. Bueno, claro está que uno no puede respetar Amén. Torah. No se le imputa como transgresión si no conoce Es correcto lo eso. que ésta le obliga. Pero a pesar de que la ignorancia justifica, no se justifica la falta de interés o compromiso en saber cuáles son las obligaciones de uno ante la Torah. Correcto. Es decir, ante Elohim, y por ende hacia los demás miembros, parte de su casa, de su familia, de su pueblo. Entonces, diríamos que es la obligación personal de cada uno que se ha entregado a Yeshua como su Redentor, al entrar en ese pacto, en esa alianza, de disponerse a estudiar profundamente la Torah. Es por eso que cada semana internamente nosotros leemos diariamente las aliyas de la Torah, y tenemos 54 semanas donde estudiamos, Amén. ¿no?, la Torah durante todo un ciclo anual, ¿verdad? Entonces, eso nos obliga en esas leyes a, digamos, como Elohim, ¿no?, acercarnos a Elohim, así como a nuestros parientes más cercanos, a nuestros hermanos hebreos, a nuestros hermanos de carne, ¿verdad? Amén. A nuestros amigos, a nuestra familia, es decir, a cualquier persona que esté en dificultad. Pero lamentablemente también vemos que en una gran mayoría este pueblo actúa como si fueran solo ellos los del pueblo, es decir, no se fijan en las demás personas, ¿verdad? Entonces vemos que las leyes de la redención incorporan y juntan a todo Israel, es decir, por eso decimos que somos Ejad, ¿verdad? Somos uno Un mismo pueblo. en Elohim, somos un mismo pueblo. Amén. Tenemos un mismo rey, un mismo reino. Entonces nadie jamás puede decir que puede andar de manera justa, o que está bien con Elohim, estando apartado de la Torah, estando apartado del pacto con Yeshua, o estando indiferente ante el resto del cuerpo de Israel. Amén. Eso sí. Porque vemos eso, hay gente que no le interesa lo que le pasa a su pariente, a sus O sea, primos, a somos sus un vecinos. cuerpo, ¿no? Y tenemos que estar juntos. Entonces, realmente si algunas personas creen estas cosas, que pueden vivir su propia, Separados. no separados, o su propia, o creen que tienen una relación personal con Elohim a su manera, entonces la verdad es que están teniendo una versión propia de su Torah, Amén. que no es la que nos entregó el Padre, ¿verdad? Amén. El término Goel aparece, hermanos, 12 veces en el Tanaj. Lo vemos en números 35, 12, 19, 21, 24 y 27. Anoten bien, números 35, o sea, capítulo 35, versos 12, 19, 21, 24 y 27. Amén. Ahora, sobre las palabras derivadas del término Gaal, acá le vamos a presentar algunas citas, ¿no?, que se mencionan en el Tanaj, y para que las anoten y puedan ir después a sus Biblias a repasarlas. Amén. Amén. Ahora, pero quiero que me acompañen un momento, que nos acompañen a ver dos partes fundamentales. Una primera, según la palabra redención, según un diccionario, por ejemplo, de la Real Academia de la Española, y por otro lado, a nivel espiritual. ¿Okay? Entonces, según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra redención significa, entre otras cosas, veamos, rescatar, dice, o sacar de la esclavitud a un cautivo, pero ¿mediante qué? Mediante un precio, ¿verdad? Segundo, tiene otro significado, dice que es comprar de nuevo algo que ya se había vendido. Amén.
que se había poseído o tenido por alguna razón o título, es decir, ¿verdad? ¿No? Wow. Vendiste y lo recobras. Eso según el diccionario, ¿verdad? Redención. O también puede significar que aquella persona que cancela su derecho, o más bien de quien se le pide, se le consigue su libertad. Es decir, como decíamos, como dejar libre algo hipotecado. Cuando tenemos una deuda en el banco y tenemos nuestra casa, nuestro auto hipotecado, entonces cancelas, obtienes nuevamente tu derecho propietario, lo recobras, ¿verdad? Entonces esto es una relación de un sujeto con otro. Si yo, digamos, nosotros y el banco y nosotros tenemos una relación comercial, hay un contrato de por medio y yo tengo algo que me pertenece pero que está al nombre de otra persona, está hipotecado, ¿verdad? Entonces puedo redimir eso cancelando y obteniendo nuevamente para mí. Pero también significa liberar de una obligación o simplemente extinguir lo que ya no me debes nada. Perfecto, ahí cancelamos, lo neteamos, se queda en cero. Es también poner un término a algún vejamen, algún dolor, alguna penuria o alguna otra adversidad o molestia. Entonces, de esto podemos ver que el Redentor, mis hermanos, es quien redime propiamente. Amén. Un Redentor es aquel que hace el acto de redimir. Tiene esa potestad. Amén. Entonces, como pueden apreciar, el conocimiento de los fundamentos hebreos sobre la redención fue asimilado dentro de los conceptos de las demás naciones gentiles, y esto como consecuencia natural del hecho que Israel, al ser esparcido entre las naciones, también sembró sus valores entre las mismas. De esta forma, estas verdades han preservado las propias naciones para que no sean destruidas por la propia decadencia espiritual del ser humano. Era necesario hacer eso, ¿verdad? Estos valores han servido como sal entre las naciones y las conservó hasta la fecha. Correcto. Entonces, el conocimiento, hermanos, puede venir desde un diccionario gentil, también como acabamos de ver. Cuando uno no va a las fuentes de todas las enseñanzas, ¿verdad? Para aprender. Para el que tiene en su posesión el acceso a las instrucciones de la Torá, es decir, para nosotros, sería muy doloroso no aprovechar de este privilegio, ¿verdad? Amén. Las naciones gentiles serán, en último caso, cuando hablamos de la plenitud, inclusive los gentiles, las que van a servir como vara para medir, ¿verdad? Amén. Ahora, vamos con el tema propiamente dicho. La primera cita donde se encuentra la palabra hebrea Goel en las Escrituras está en Bereshit 48:16. Cuando dice, anoten esto anoten en su papel, lean nuevamente luego la Torah, pero 48:16 dice algo como que el ángel que me redime, dijo Jacob, porque solo dice Jacob, me redime de todo mal, dice Bereshit 48:16. Amén. Entonces vemos que en este versículo, en este caso, redimir quiere decir liberar, porque la palabra dice, el ángel que me redime me libera, me saca y me protege de todo mal, ¿no? Entonces, en este versículo, el contexto de redimir significa liberar, y se usa básicamente para referirse a la liberación de personas y propiedades vendidas, ¿okay? Para cancelar deudas. Y eso también lo pueden ver en el libro de Levítico, capítulo 25, versos 25 y 26. Amén. Amén. Si tu hermano se empobrece y vende algo de su posesión, entonces también la palabra dice que vendrá su pariente, es decir, su Gaal más cercano, y rescatará al Gaal, ¿verdad? Lo que su hermano haya vendido. Entonces, vemos en estas palabras que un pariente va a rescatar, va a redimir, ¿verdad? Entonces, hay varios sentidos que vamos a estudiar el término
Gaal. Amén. Ahora, las escrituras, hermanos, no escatiman en detalles para describirnos la verdadera identidad de un ángel del pacto. El mismo ángel sobre el cual Jacob afirmó que había redimido, ¿verdad? Este mismo ángel, hermanos, fue aquel con quien este patriarca peleó, ¿recuerdan ustedes? Amén. Y este ángel le cambió el nombre, ¿verdad? Sí. Y le dijo que era el hijo primogénito, ¿no? Es decir, porque se sujetó de su talón tan fuertemente, ¿no? ¿Ver? Y lo convirtió en un verdadero príncipe, heredero de las promesas. Amén, Baruch Hashem. Bueno, como ustedes saben, este mismo ángel estuvo haciendo una alianza con Abraham. Amén. Y después, a través de Moisés o Moshe, con todo el pueblo hebreo, Baruch Hashem. Estuvo ante los padres de Sansón, También. ante Gedeón, etcétera. Claro. En Malaquías capítulo 3 vuelve a mencionarlo. Así es. Entonces, hermanos, para entender de qué va la redención, uno tiene que ver cómo se presentan estas leyes dentro de la propia cultura hebrea, ¿verdad? Amén. Esos valores y conceptos que han sido incorporados dentro del libro de las instrucciones, es decir, dentro de la Torá, que es la constitución del pueblo de Israel. Amén. A partir del encuentro que tuvieron con el Elohim viviente de sus padres, ¿dónde fue? En el monte Sinaí. Amén. Baruch Hashem. Entonces vemos que en el libro constitucional, diríamos, del pueblo hebreo, en la Torá, se presentan, hermanos, ciertas circunstancias, como por ejemplo, cuando un hombre de Israel llega al borde de la pobreza, a fin de preservar su vida, dice la Torá que se podría vender a sí mismo, a otro israelita, ¿verdad? O a un extranjero que morase en Israel. Esto lo vamos a ver, anótenlo en Levítico 25:39 y Levítico 25:47. Amén. Estoy dictando varios versículos para que ustedes los revisen nuevamente, ¿verdad? Porque si leemos uno por uno, la reunión se demoraría muchísimo. Entonces queremos darles los versículos para que ustedes con calma luego puedan revisar con su Torah y en detalle, ¿verdad? Y usando, si pueden, está a su alcance, puedan comparar con otras versiones. Ok, entonces volviendo. Esta situación entonces no debería ocurrir nunca en Israel, hermanos. Pero por razones que no tocan al tema de hoy, digamos, ¿verdad? El Elohim de Israel ha permitido que también hayan personas con escaseces en Israel, que hayan con pobreza en Israel. Ahí también, por favor, anoten Deuteronomio de Devarim 15:11. Y también en la Torá, mis hermanos, están estipulados otros factores que llevan a un estado de pobreza hasta venderse como esclavos. Amén. Bueno, por circunstancias especiales, el Elohim viviente dispuso a que un hebreo tenga el medio necesario para soltar su deuda a fin de liberarse de la esclavitud. Amén. De aquí que la Torá obliga al familiar más cercano al endeudado rescatar a su pariente que llegó en la mala situación de convertirse en un esclavo. Entonces, quien tenía la responsabilidad de redimir era el pariente más cercano. Amén. Hermano, tío, primo o el pariente varón más próximo. Esto podemos comprobarlo en Levítico 25, 48 al 49. Ojo, nunca una mujer. Claro, ven ustedes, el Redentor era un varón, nunca una mujer. Amén. Entonces, por medio del detalle que una mujer no podía redimir, se nos enfatiza que el Redentor del pecado sería un varón, no una mujer, ¿verdad? Amén. Entonces, no hay que perder de vista, hermanos, nunca que todas las leyes en Israel tenían un propósito especial, más allá de una necesidad física. El dato que nos eleva, nos hace pensar hacia las verdades espirituales,
ya que el asunto, mis hermanos, principal no es tanto la redención, digamos, de la necesidad física de rescatarte físicamente, sino la redención del pecado, ya que desde el comienzo de la humanidad, ¿verdad?, nuestros antepasados nos vendieron como esclavos al pecado, ¿no? Y que estaba contento, pues, Hasatán. Entonces, el redentor del pecado ha sido prometido más bien primero a Adán y a su mujer Java, ¿verdad? Eva, pero sin especificar qué género tendría la descendencia de la mujer que iba a redimir. Amén. Eso está en Génesis 3:15. Y en Levítico 25, 48 y 49 se nos completa el dato, hermanos, sobre quién iba a redimir. Entonces se especifica ahí que la descendencia de la mujer era la que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Amén, así es. ¿Para qué? Para redimir del pecado, es decir, sería un varón. Y que tenemos que entender, mis amados hermanos, que nada en la Torah está escrito porque sí. Cada detalle nos revela cierta parte de las verdades espirituales sobre el plan de redención de nuestro Abacadosh. Amén. Baruch Hashem. La persona o pariente que redimía al que estaba en dificultades económicas se conocía como pariente redentor. Esta es la idea implícita en Ruth 2:20. Claro está que para la persona que es sin conocimiento en cuanto a la cultura y las leyes hebreas, este texto no expresa mucho, pero en esta ocasión vamos viendo más de cerca lo que implica la redención. Correcto, y es que en el libro de Ruth, mis hermanos, encontramos una hermosa narración acerca de este pariente redentor. Entonces, su responsabilidad se resume más bien en... A ver, vamos un momento a Ruth 4. ¿Será que vayamos a Ruth 4 un minutito? 4, 5, ¿no? Sí. Ahí está Ruth. 4 y 5 creo que es. Sí, 4, 5 vamos a leer. 4, 5. Ay, siempre se me va esto. El mismo día que compres el campo de Naomi, también debes comprar a Ruth, la mujer de Moab, la esposa del hijo muerto, para poder levantar el nombre del muerto y un heredero para su propiedad. Amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces vemos acá en Ruth vemos que el mismo día que adquieras el campo, dice, de manos de Naomi en la Torah, deberás también, nos dice la palabra, adquirir a Ruth, la moabita, ¿verdad? La moabita. O sea que... a la mujer del difunto, ¿no? Correctamente, ¿no? ¿Para qué dice? Para restaurar el nombre del difunto a su heredad. ¿Te das cuenta qué profundo es esto? Entonces, el pariente redentor tenía la responsabilidad de preservar la integridad del nombre familiar. Amén. De cuidar la honra, ¿verdad? Pero también tenía la responsabilidad de preservar la vida del pariente. Amén. De preservar su propiedad y procurar que el nombre de la familia de su pariente cercano tenga además herederos en la tierra. Amén. Baruch Hashem. Y también tenía la responsabilidad de estar presto en caso de que haya habido un homicidio, de ajusticiar al homicida. Amén. Que ha matado al esposo, ¿verdad? Entonces, sobre lo que acabamos de decir, pueden referirse a Deuteronomio 19:6 también, por favor, Devarim 19:6, donde este pariente redentor lleva el nombre de vengador de la sangre, o es un vengador, y tenía la responsabilidad, como acabamos de decir, como van a leer ustedes en Devarim 19:6, tenía la responsabilidad de ejecutar al homicida de su pariente. Wow. Entonces, antes vimos la definición sobre la redención en un diccionario gentil, ¿verdad? Amén. En un diccionario de lengua española. Es más, es el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Pero ahora vamos a ver 9 referencias bíblicas para entender de una forma correcta
lo que implica la redención. Amén. Amén. Entonces, Vamos. ojo, tomen sus apuntes con mucha atención. Primero, rescatar mediante la compra de la propiedad vendida. ¿No ven? Eso lo vamos a ver en Levítico 25:33. 2. Libertar, es decir, comprar la libertad de una persona. Y eso está en Levítico 25:48. Está también redimir, es el acto de adquirir la propiedad de un familiar fallecido. Wow. Y eso está, como acabamos de ver, en Ruth, capítulo 4, versos 1, 3, 4, 6 y 8. Entonces, Ruth 4, 1, el 3, versículo 4, el 6 y el 8. También está otra palabra que hemos tocado, que es rescatar, ¿no? Y es un acto de rescatar del abandono y soledad de la sociedad en la que vivía una viuda de un familiar. Wow. Es decir, salía a rescatar a esa viuda cuyo marido había fallecido, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver claramente en Ruth 2:20. Amén. Era rescatar el alma del hoyo de la perdición. Y eso podemos leer y nos va a dar muchas más luces. Salmos 103:4 y Salmo 119, 154. Y también vemos, como quinto punto, asumir por derecho de parentesco estos beneficios de la redención, de la retribución. Y eso está en Números 5:8 y Levítico 25:54. El sexto aspecto es asumir el derecho de ejecutar venganza, como ya hemos dicho, ¿verdad? Por el asesinato de un pariente, dando muerte al asesino, como hemos leído antes. Y esto también lo pueden encontrar en las siguientes citas bíblicas. Primera de Reyes 16:11, Segunda de Samuel 14:11, Números 35:19, Números 35:21, 24, 25 y 27. Séptimo punto es reclamar. Reclamar algo como suyo, como de nuestra propiedad. Y eso está en Job 3:5. Hay otra palabra interesante que es defender, es decir, dar protección. Y eso está en Proverbios 23:11. Ahora, como noveno punto, vemos que cuando un varón fallecía sin dejar heredero a su esposa, el Goel, o sea, todo lo que acabamos de ver con este punto 9 se refiere a los Goel, ¿verdad? Asumía la obligación de tomar como esposa a su cuñada, a fin de que de procrear un hijo para el difunto hermano. Y eso está especificado en Deuteronomio 25 del 5 al 10. Entonces, esta ley específica es llamada la ley del levirato. ¿Ven? La ley del levirato. Y esta ley la vemos activa, mis hermanos, en varios contextos que están descritos a lo largo del Tanaj. Esta precisa ordenanza tiene muchas más conexiones con la historia del pueblo hebreo, de lo que expresan los textos en sí. Amén. Amén. Entonces, dadas las circunstancias de aquellos tiempos, en ese contexto, esta ley dice que era imprescindible para la conservación de los nombres de las familias y también de sus herencias. Amén. Amén. Ok. Bueno, daremos un poco de espacio a un cierto aspecto relacionado con la ley del levirato. Amén. Cabe sacar en evidencia el dato que las escrituras declaran al pariente más cercano, al Goel, que rechazaba brindar ayuda a su pariente y no cumplía con sus obligaciones, era declarado culpable. Okay. Las acciones aplicadas a un Goel que rehusaba cumplir con su deber era más bien dirigida hacia la posición, el prestigio social y vergüenza ante la comunidad que un castigo físico.
En Deuteronomio 15:9 se advierte que un pariente necesitado que no recibe la ayuda solicitada podrá clamar ante Adonai y la falta se le imputará como pecado. Amén. Y también hemos estudiado que en el caso del hermano que se niegue a casarse con su cuñada para dar a su pariente difunto un heredero que lleve su nombre, que levante su herencia y la dignidad de su madre, por lo tanto, por la viuda, ¿verdad? La sanción, hermanos, era la humillación pública. Wow. En este caso, la mujer rechazada se acercaba al pariente redentor, es decir, a su Goel, le quitaba, dice, de acuerdo a las costumbres de ese tiempo hebreas, le quitaba el calzado y escupiéndolo en el rostro, dice, a fin de presentarlo de forma pública como a uno que no deseaba cumplir con sus obligaciones. Era una deshonra, realmente, imagínense, ¿no? Entonces, con este hecho se hacía público que, como dice Deuteronomio 25, 7 y 9, dice algo como, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. ¿Se dan cuenta la importancia de los familiares cercanos con las familias en caso de necesidad? Pero retomemos la historia de Ruth. En la historia relatada en el libro de Ruth, Noemí tenía un pariente de su esposo, ¿verdad? Recuerdan, de su esposo difunto, por supuesto, que tenía más derecho a redimir su familia antes que Boaz. Entonces vemos que era obligación de del primer pariente cercano cumplir con la ley y también con la del levirato, ¿verdad? Y con todos los demás otros factores relacionados con el derecho a la redención. Entonces, por sus razones, este pariente, como dice el libro de Ruth, no quiso cumplir con sus deberes, así que no le negó a Noemí sus privilegios, y aunque no le brindó el rescate, hermanos, a esta familia suya, hizo algo, sin embargo, digno de aprecio. Se dio su derecho a su siguiente pariente, quien era Boaz, con quien Ruth se casó. Ahora, en este contexto, pueden ustedes leer un detalle algo más peculiar, donde este pariente que le negó su derecho a Noemí tuvo que quitarse el zapato ante los testigos presentes. Entonces acá yo les recomiendo que lean el capítulo 4, si pueden todo. Sin embargo, del libro de Ruth. Entonces, sin embargo, sería importante que lean por lo menos hasta el versículo 11. Amén. Como ustedes podrán apreciar, estas leyes no son meras leyes, sino, como hemos dicho, nos revelan una cierta verdad espiritual. Amén. Que a su vez nos brinda luz sobre la verdadera identidad espiritual del Mashiach Hagoel, el salvador del pecado de Israel. Amén. Como de todo aquel gentil que busca su ayuda. Amén. En estas leyes se nos revela por qué el papá de Yeshua no pudo ser redentor del ser humano. Claro, acá podemos ver nuevamente Ruth 4, verso 6, que dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe, dice, mi heredad, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Entonces, al profundizar, hermanos, en los principios legales que condicionaban al redentor redimir, vemos que por motivos objetivos un redentor podría ceder su derecho al siguiente pariente, al que le seguía, ¿verdad? Sin que sea afectada de alguna forma la parte redimida. En este caso Ruth no fue afectada, ¿verdad? Por el hecho de que la autoridad del redentor era más bien transferida al siguiente en, digamos, una cadena de autoridad legal, por decir algo. Amén. Ahora, no sé si se dan cuenta en esta cita, ¿por qué entonces el padre de Yeshua no puede redimir a nadie? Pero acá en Ruth 4:6 podemos apreciar la razón, que está además como que escondida, encriptada en las palabras de este primer pariente, cuya identidad en el libro en realidad no se sabe quién es. ¿Bien?
Entonces, en este momento no nos vamos a meter de lleno en explicar esta realidad espiritual, pero que nos queremos concentrar en un cierto detalle. Que deben saber que el dato no es una casualidad, y digamos que los detalles abarcan motivos justificados en defensa del Padre de nuestro Redentor, ¿verdad? Quien no nos redimió, pero nos brindó todo el derecho en cuanto al rescate. ¿En quién? En Yeshua. Amén. Entonces, como Boaz era el pariente más cercano, Yeshua es nuestro pariente más cercano. Amén. Amén. En realidad es el segundo en derecho, con plena autoridad legal después de Elohim, de su padre. Sobre todo, como Boaz, vemos, recibió toda la autoridad del primer pariente redentor. Gloria a Dios. Yeshua, hermanos, no solo que era nuestro redentor por derecho de nacimiento. Yeshua lleva, amados hermanos, el potencial de la redención en su misma naturaleza divina. Está por encima del derecho legal. Su propio Padre, porque sabemos que Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible, ¿verdad? Le delegó toda su autoridad, toda su potestad primaria para redimirnos. Ahora, ¿entienden por qué Yeshua no solo que está a la derecha de nuestro Abba, como su hijo heredero, sino que su posición lo sitúa con el absoluto, digamos que tiene un poder absoluto tanto en el cielo, como en la tierra, ¿verdad? Amén, Baruch Hashem. Ay, perdón. Yeshua, nuestro Adonai Hamashiach, tanto por derecho natural como por poder delegado, no solo que tenía la redención en sí por naturaleza, sino por recibir el mando de parte de su Padre. Amén. Es doble veces calificado como Hagoel. Amén. Por excelencia. Por encima de todo este derecho legal, todo esto no serviría de nada si él no se hubiese dispuesto por amor redimirnos. Amén. Cargando sobre sí en todas y cada una de las obligaciones que hemos presentado, que obliga al pariente más cercano a ser efectivamente el Redentor, el Goel. Amén. De modo, hermanos, que podemos ver, como se menciona en el versículo 9 de Ruth 4, hay un jurado, testigos en cuanto a los privilegios y los derechos que van a respaldar los hechos de tener facultad de discernimiento. Amén. Amén. Este jurado, entendemos en el versículo 9 de Ruth 4, también nos da proféticamente una noción de que va a vindicar el derecho de Yeshua como soberano redentor, quien no solo dijo que tiene la redención en sí, sino que sobre todo redimiría a Israel, ¿verdad? Amén. Entonces, sea honrado, mis hermanos, para siempre Elohim, que tuvo la redención consigo y sobre todo se dispuso a cumplir a favor nuestro con sus obligaciones. Entonces, de verdad, toda la honra, mis amados, debe ser para Yeshua, nuestro Redentor, como para su Padre, quien nos brindó a su unigénito, su primogénito, ¿verdad? Y le dio toda su autoridad para redimirnos. Amén. Si uno no puede ver cómo es que Yeshua actúa respaldado por la autoridad de su propio Padre, entonces realmente hay que revisar, ¿no? Nuestra posición, porque es acá donde efectivamente comprobamos que el primer pariente le cede al segundo pariente la potestad de redimir. Amén. Entonces, quien busca al Padre de Yeshua y a Yeshua en el Tanaj, acá con estos versículos que le estamos comentando, van a tener muchas evidencias, ¿verdad? Solo aquel que seguiría lo que el Ruach determinará es escudriñando las Escrituras, ¿verdad? Escudriñando. Amén. Y el que no lo haga se va a quedar con sus dudas, sin ver al Padre.
sin ver al Hijo, es decir, sin ver el Ejad, sin ver que Yeshua es Yahweh. Amén. Amén. Obviamente, tal como al primer pariente antes de Boaz, no se le imputa sanciones por no redimir la casa de Noemí, tampoco el padre de Yeshua se le puede imputar que no redimió al ser humano, como él brindó todo su derecho a su hijo en el libro de las Revelaciones. Yohanan nos revela que la redención nos viene de Elohim, el padre de Yeshua, como de Yeshua, quien, como cordero expiatorio, se dispuso ser nuestro redentor. Amén. Eso lo vemos en Apocalipsis 7:10, ¿verdad? Amén, así es. Ahora, lo que es muy importante, hermanos, de tener en cuenta es el hecho de que un redentor no puede ser una persona ajena. Uh-huh. Es decir, una persona que no es un pariente cercano de una misma casa no puede ser un redentor. De ninguna forma un redentor podría ser un gentil. Un redentor no puede ser una persona ajena al pueblo de Israel, ajena al pacto con Yeshua. Entonces, en este punto sería interesante que ustedes se vayan a Levítico 25, versos 48 y 49. Ahí vamos a ver, al familiar que se ha vendido le va a quedar el derecho al rescate, ¿verdad? Y ahí también explica que uno de sus hermanos va a ser el que puede rescatarlo. Amén. Amén. Ok, entonces con todo lo que acabamos de decir, vemos que Yeshua no solo que puede redimir por derecho, sino que en realidad se hizo uno con los que necesitamos ser redimidos. Hasta tal punto, hermanos, que se convirtió en un humano como nosotros cuando descendió, ¿verdad? Ay, Baruch, se despojó de su divinidad. Así es. Juan 1:14 dice, es un verso bien conocido, ¿verdad? Lo vamos a parafrasear. Y la Dabar se hizo carne, la palabra se hizo carne. Y dice, puso su morada, hizo tabernáculo, hizo Sukkot sobre nosotros, ¿verdad? Y además dice este versículo que la humanidad había contemplado su kabod, su esplendor, ¿no? Como único hijo, lleno de honra y de verdad. Es decir, si podemos ir acá un poco explicando Juan 1:14, podemos ver primero que dice que se hizo carne. Si la palabra se hizo carne, ¿verdad? Es decir, vino Yeshua a ser hombre. Y eso define la presente condición frágil, mortal, ¿verdad? Indicada como carne. Ahí pueden ver Isaías 46, por ejemplo, primera de Pedro 1:24. Y vamos a ver que la razón de venir de Yeshua en un cuerpo de carne es precisamente, hermanos, el factor determinante que califica al Elohim de Israel como el único Salvador. Es decir, desde su propio nombre, Yeshua significa Salvador, ¿verdad? Y el pariente que se dispuso a redimir efectivamente es Él. Entonces, es acá, hermanos, donde podemos ver quién es el Redentor de Israel, quién es realmente Adonai. Es el Cordero, ¿verdad?, que levanta el pecado del mundo, a fin de que de dar un derecho a toda la descendencia de esa mujer que habíamos hablado antes, ¿no?, que vendría de ella, ¿no?, y que pisaría la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Y vino Yeshua a redimirnos de nuestra condición pecadora. Amén, aleluya. Y también tenemos en la Torah, en la Torah viviente y en las otras versiones, en Juan 1:14 también habla del esplendor, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y el esplendor qué será? Es una referencia a la Shekinah, que moraba en medio del pueblo hebreo. Amén. Dentro del tabernáculo, tienda temporal, que es otra referencia al cuerpo del Redentor. Amén. Como ilustración de la permanente presencia de Elohim. Amén. En la tierra. Y eso podemos buscarlo en Levítico 26:11, en el Salmo 132, 13 al 14, y Ezequiel 37:27. Amén. Y es aquí donde se enfatiza, repitiendo el detalle referente a este preciso resplandor. Amén. Que es evidencia de que Yeshua HaMashiach llevaba toda la autoridad que su Padre le brindó. Amén. En cuanto a su poder para la redención. Amén. Del ser humano. Amén, hermanos. El énfasis recalca que Yeshua
no era un mero hombre, Obviamente que no era. sino el soberano Hijo unigénito del Sublime, hecho carne, lleno de honra y de verdad. Amén. Mientras que el mero ojo humano de los demás de aquella época solo veía a un pobre carpintero. Aquellos que siguieron de cerca al Redentor Hamashiach vieron en Yeshua la kabod de Elohim, la gloria de Elohim. Término que en la Reina Valera ha sido traducido con la palabra gloria. Vieron en Yeshua Amén. la plenitud de la majestad, amor, ternura, sabiduría, pureza, espiritualidad, excelente, mansedumbre, todas estas características de la honra que corresponden ¿a quién? Al unigénito del Padre, amén. A Yeshua HaMashiach. Amén, hermanos, ¿no? Amén, amén. Ahora les vamos a compartir una serie de textos donde el término Gaal, que les hemos presentado en la primera parte de esta charla, se usa, hermanos, para identificar las cualidades, los atributos, los títulos o los nombres del Elohim que se dispuso a ser redentor de todos. Amén. Baruch Entonces, Hashem. anoten estos versículos, por favor. Job 19:25. Salmos 19:14, 74:2, 77:15, 78:35, 106:10, 107:2, Proverbio 23:11. Amén. Está Isaías 43:14, 44:6, 44:24, 47:4, 48:17, 48:20. 49:7. Eso también, ¿verdad? Pueden también ir al libro de Jeremías, capítulo 50, verso 34, Shemot 6:6, Shemot 15:13 y Lamentaciones 3:53. Amén. Amén. Ok, hermanos, continuando ya en la recta final, en el libro de Isaías, entre los capítulos 41 al 63, se usa 13 veces el término redentor. Wow. Amén. Con relación a Elohim, de cuales 9 de ellos son traducciones del término hebreo Gaal, que habíamos hablado desde un principio. Si van ustedes a Isaías 43:1, por ejemplo, Isaías 43:1 dice: ahora así dice Adonai, tu creador, Jacob, tu plasmador, Israel, no temas, dice este versículo, que yo te he redimido, ¿sí? Yo te he Gaal en hebreo, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, dice. Qué hermoso. Baruch Hashem. Entonces el término Goel Aleluya. también se usa, hermanos, en relación a la liberación de Egipto, para así identificar al ser que se dispuso a ser el redentor, es decir, el salvador de Israel, ¿verdad? Éxodo 6, del 6 al 8 también nos dice, se lo voy a leer yo, Éxodo 6, del 6 al 8 dice, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Adonai, es decir, yo soy Yahweh, ¿verdad? Yo los libraré, los libertaré de los trabajos de los egipcios, los libraré, dice la palabra, de su esclavitud, y los voy a Gaal, los voy a redimir con brazo tenso y castigos grandes. Amén. Amén. El verso 7 y el 8, por favor. Yo os haré mi pueblo y seré vuestro Elohim, y sabréis que yo soy Adonai vuestro Amén. Elohim, que os sacaré de la esclavitud de Egipto. El 8 dice: yo os introduciré en la tierra que he jurado dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en herencia. Yo, Adonai. Amén. Entonces vemos que el término Gaal, usado en este contexto, mis hermanos, nos muestra que la mencionada redención no trata de un asunto que depende de la actividad o del poder de un ser humano, ¿verdad? ¿De quién depende? Del Elohim viviente. Amén. Baruch Hashem. Mientras que por una parte este verso nos describe el poder y los atributos de Elohim, ¿verdad? De ese Elohim del pueblo hebreo,
lo más relevante no es tanto la descripción sobre un hecho ya pasado, ¿sí? Para nosotros, ¿verdad? Lo que nos ha sacado, sino que el texto es una referencia profética, mis hermanos. Amén. Lo que queremos destacar es que en esta cita se nos revela algo maravilloso, mis hermanos. Lo que nos indica esta cita es que el mismo Elohim que sacó al pueblo hebreo cautivo de la tierra egipcia va a sacar una vez más al linaje descendiente de este mismo pueblo hebreo. Amén. Baruch Hashem. Pero no solo de la tierra Aleluya. egipcia, sino, hermanos, de todas las tierras por donde el mismo Elohim, ese Elohim de Israel, esparció en tiempos pasados a los israelitas, sino lo va a rescatar de todos los confines de la tierra. Amén. Amén. Quizás aún desconocemos las palabras proféticas que incorporan los detalles enunciados en Éxodo 6, del 6 al 8, pero aún así, si puedes leer esta cita actualizando el tiempo, aplicándola al contexto actual, quizás verás la identidad del Redentor, Amén. a quien aún no conoces. Es fácil creer que el Mashiach será quien nos librará de por donde estamos exiliados, mas el dato solo seguirá siendo como un mero credo que carece de un sustento en cuanto a quién es de verdad Hamashiach. Amén. ¿Cierto? Hermanos, somos de verdad la generación privilegiada, que no solo creemos con esa perfecta emuná y esperanza en la promesa sobre la próxima llegada de nuestro Mashiach, del gran libertador, del gran redentor, Amén. ¿verdad? Sino que, hermanos, tenemos el favor de penetrar en lo más maravilloso que es importante en estas palabras proféticas, ¿verdad? Es decir, no hay nada más glorioso que el saber, mis hermanos, quién es en verdad nuestro rey, quién es en verdad el Melech, Yeshua, nuestro Mashiach, ¿verdad? Amén. Y tenemos un privilegio enorme aún, porque tenemos en nuestras manos las escrituras, tenemos la Torá, inclusive la tenemos en nuestros teléfonos, ¿verdad? Baruch A mano. Hashem. Amén. A Amén. mano. A mano. Hemos leído en Éxodo 6, del 6 al 8, donde dice: por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Adonai, yo os Amén. libertaré. Amén. Abba. Gracias. Abba. Claramente leemos que fue el Elohim de nuestros padres, aquel mismo ser que se manifestó ante Abraham, quien fue Elohim de Isaac, y él mismo Amén. cambió el nombre del hijo de Isaac, de Jacob, en Israel. El Amén. Elohim de nuestros padres, aquel que se nombró Eye, Asher, Eye, seré el que seré. Amén. Él mismo también nos añadió por encima de este nombre un apelativo que incorpora en sí el verbo del tiempo futuro, que en el hebreo es die. Y es verdad. Y es. El que seré. Ahora, Amén. la versión Reina Valera tradujo este versículo como: por tanto di a los hijos de Israel, yo soy Adonai, yo los sacaré, dice, ¿verdad? Amén. Baruch Hashem. Entonces vemos que debajo de las tareas pesadas de Egipto, se lo va a rescatar de los egipcios. Amén. Pero a pesar de que Elohim usó a Moshe a fin de que el ser humano vea a uno de ellos al frente como mensajero de Elohim, no fue en realidad Moisés, no fue Moshe, ¿verdad?, quien sacó al pueblo de Egipto. Y Moshe también, por su parte, así lo evidenció, ¿verdad?, que él solamente fue un instrumento, un siervo, siendo el Elohim viviente, la Amén. parte activa, hermanos, que en realidad hizo todo, incluyendo el usar a Moshe, ¿verdad? Amén. Baruch El usar a Hashem. Moshe. Hoy el método no ha cambiado, porque él que obra no cambia. Igual hoy usa Elohim siervos para sacar a este pueblo, hermanos, de donde está siendo expatriado, aunque él usa personas para sus generalmente. planes, ¿verdad? Nunca menciona que enviará a un segundo en su lugar para librar a este pueblo de la esclavitud, porque siempre él se presenta como protagonista.
Amén. Además, Baruch enfatizando Hashem. que él también nos dice que va a obrar en el futuro de la misma forma como obró en el pasado, como obró en Egipto. Amén. En Israel. Amén, amén. Independientemente del término Gaal, donde Adonai se presenta a sí mismo como el Redentor que redimió a Israel del yugo egipcio, quiero sacar en evidencia otro término hebreo que es Yatzá, una palabra que Reina Valera tradujo con sacaré y la corona de Jerusalén con libertaré. Amén, hermanos. A lo largo del Tanakh, la palabra Yatzá aparece, aunque no crean ustedes, más de 1000 veces. Tanto en los textos hebreos como en los textos arameos. Porque Yatzá significa fuera, en una gran variedad de aplicaciones. En el diccionario hebreo, en el Strong del hebreo al español, nos muestra al menos 70 palabras como traducción del término Yatzá. Ahora, como el término hebreo, uno nuevo que vamos a aprender ahora, bo, describe una acción de venir hacia un cierto punto, es decir, bo, es decir, de acá a este punto. ¿Okay? El término Yatzá describe la acción contraria, describe la acción de alejarse de ese punto. Amén. O de un cierto punto. Amén. Entonces, Yatzá es el término usado para describir la acción de salir desde la perspectiva de quien observa o quien relata el hecho. Estoy viendo y estoy diciendo Yatzá, estoy sacando de ahí, ¿verdad? En este contexto, hermanos, el relato describe una acción vista y obrada por el que presenta. Sobre lo que está Elohim está viendo eso, yo lo sacaré, yo Yatzá, ¿verdad? Amén. El caso es que desde la perspectiva del pueblo esclavo, las palabras que mandó Adonai mediante Moshe sonaron solamente como una promesa, como un refrigerio en un tiempo, digamos, de suma aflicción. A pesar de que para ellos la palabra Yatzá, te sacaré, libertaré, aún estaban al tiempo futuro. Pero desde la perspectiva del que hizo la afirmación, sí, de Elohim, ya estaba en tiempo presente, que lo iba a hacer. Amén, Baruch Hashem. Es decir, lo presentó como un hecho. Es decir, Elohim dijo, yo te voy a sacar, yo te voy a libertar, ¿verdad? Amén. Pero para que escucha, es como una promesa futura. Pero para Elohim es un hecho, es ya, es su promesa. Amén. Igualmente este término Yatzá en el hebreo se usa también en dos sentidos. Uno, mis hermanos, que expresa una acción de salir de una manera continua, como es el caso de una fuente de agua. Tú entras y sales de una fuente de agua, ¿no? Como de una piscina. Pero también en el sentido de salir de una vez, una sola vez. Yeah. Elohim de nuestros padres, amados, sacó una vez a todo el pueblo de Egipto, ¿verdad? Y del mismo modo nos repite la promesa esta vez para nosotros, Amén. de que nos va a sacar a todos de una sola vez, y esta vez va a ser para siempre. Amén, Amén. Baruch Hashem. Cuando este término Yatzá, que significa salir, está asociado al término Bo, que significa venir, la expresión toma el sentido de una acción continua, una actividad constante. Si las palabras proféticas jugarían con estas dos palabras, Yatzá y Bo, se podría justificar entonces que el Elohim de Israel obrará de una forma continua Amén. y constante, Así es, amados hermanos, ¿verdad? a fin de sacar poco a poco al linaje de Jacob, Amén. a la tierra de sus antepasados, a Eretz Israel, tierra de Israel. Amén, hermanos. Los contextos de las profecías nos indican que tal como no quedó ni uno solo alma israelita en la tierra de Egipto, igualmente nos da a entender que Adonai va a sacar a su pueblo fuera de todas las naciones, a toda alma, eso es importante, que se aferre a él, que se Amén, una a él, Baruch Hashem. que se funda con él. ¿Para qué? Para seguirlo por donde él nos mandará andar, ¿verdad?
Amén. Y también está escrito, hermanos, que los creyentes en Él no quedarán ni uno solo entre las naciones, cuando Él va a sacar al pueblo de en medio de ellas, ¿verdad? Pero volviendo al tema sobre la identidad del Goel, de ese pariente cercano, vamos a ver que este término Yatzá también tiene varios usos especiales y puede expresar dar luz, como Yatzá, dar luz, que puede usarse como está escrito en Éxodo 21-22, pero también puede significar procrear descendientes, como nos explica Génesis 17:6. Amén. Entonces, si conectamos este término Yatzá, usado en Éxodo 6, del 6 al 8, con citas del Berit Hadashah, donde Yeshua es considerado como esposo, cabeza de la congregación Amén. de los redimidos, al citar el Tanaj, de nuevo podemos entrever con facilidad porque Yeshua se presenta como padre de Israel. Amén. Y a nosotros nos llama hijos suyos. Amén. También al conectar estos términos con las enseñanzas proféticas, podemos ver claramente por qué Jerusalén aparece como una madre con muchos hijos. Amén. Ahora, ¿No? hermoso, si podemos conectar ese término Yatzá en este sentido de dar a luz o procrear, podemos ver las palabras de Rab Shaul, ¿no? Y ahí se nos va a iluminar el camino de la comprensión sobre la identidad de nuestro Mashiach, porque fue Rab Shaul, Pablo, quien lo declaró ser el segundo Adán, un Ruach vivificante, un Ruach vivo, ¿verdad? Es decir, aquel que engendra para vida eterna. Ese es nuestro Yeshua, nuestro Redentor. Amén, Baruch Ese que nos Hashem. da, que nos ha prometido la vida eterna. Y no como aquel primer Adán, nuevamente volvemos al segundo, ¿verdad? Ajá. Y no como el primer Adán, quien engendró para perdición, porque pecó, ¿verdad? Por igual, de la misma manera, Yohanan, hablando sobre Yeshua, afirmó que aquellos creyentes en Yeshua son engendrados no según la carne, sino según ¿qué? Según el Espíritu, ¿verdad? Amén. Yeshua en este caso es el que se nos revela como Padre, porque no hay que ignorar, hermanos, el hecho de que Yeshua es el Padre, Amén, ¿sí? Baruch Hashem. Olvidando el hecho de que Él también tiene su propio Padre, tiene su propia característica igual, ¿no? Tiene Al su mismo propia... tiempo, ¿no? Claro, tiene sus dimensiones, ¿no? Ustedes saben que Yeshua es hijo y al mismo tiempo padre. Padre, claro, porque es como diríamos, es una manifestación, ¿verdad? Amén, Baruch Hashem. Es una manifestación. Ahora, si Elohim dará el contexto y el tiempo, vamos a poder ver estas coherencias en la luz de las propias escrituras, ¿verdad? Y vamos a ver cuán fácil se explican, son las mismas, porque el Ruach es el que nos da el espíritu de iluminación, el espíritu de entendimiento, De ¿verdad? Yeshua. De Yeshua. Pero también tenemos que tener en cuenta que Rab Shaul, Pablo, afirmó sobre Yeshua que él es la cabeza, ¿verdad? Por ende es el novio de la prometida, de la novia, que a su vez esta novia es la congregación, esa congregación de los redimidos. Amén. Y también Shaul aclaró que el mismo Yeshua como novio, que dijo, redimió a su prometida, Amén. después de purificarla con ¿qué? Con agua Y sangre. y con sangre, ¿verdad? Ujú. Entonces este enfoque centra sobre Yeshua la facultad y el poder de la redención, de tal modo que lo identifica como Elohim, que al cumplir con sus deberes como Goel, Como libró, pariente. correcto, libró al pueblo de la cautividad, sacándolo de la tierra de Egipto. Qué hermoso. Amén. Que Yeshua sea nuestro Amén, ¿verdad? Los escritos apostólicos, hermano, por unanimidad, nos presentan a Yeshua como el Goel, que por excelencia cumplió y terminará con todas y cada una de las obligaciones que le corresponden por ser nuestro pariente redentor. Amén. Baruch Hashem. Entonces, cuando se comprenden las leyes de la redención y se observan estos cumplimientos en la vida de Yeshua, si regresan con este entendimiento de nuevo al Tanaj, mis hermanos, para estudiar la identidad del ser que se manifestó en Egipto mediante todo un tremendo
despliegue de poder, ¿verdad? Van a poder ver a Yeshua como soberano Elohim en el Tanaj. Claro, Y con razón lo van a ver como nuestro Redentor, como nuestro Hamashiach, como nuestro Mashiach, que está descrito en el Brit Hadashah, ¿verdad? Yeshua, como Adonai, con soberana autoridad nos dijo: yo los libraré de su esclavitud y los redimiré. Amén. Y además Baruch dice Hashem. con brazo tenso, dice con brazo fuerte y castigos grandes, ¿verdad? Amén. Qué hermoso. Una vez consumada la liberación, Moshe escribió: los sacó Yatza de la esclavitud a la libertad. Esto podemos verlo en Éxodo 13:3. Claro, porque dice, yo los saqué, sí, yo los yatzá, ¿verdad? Claro. De la esclavitud. ¿A dónde los saqué? ¿De qué? De la esclavitud, ¿a dónde? A la libertad. A la libertad, amén. Baruch Hashem. Y se le instruye al pueblo no olvidar el hecho. Esta instrucción no solo era para que no se olvide el pasado, sino para que la memoria del hecho pueda servirnos como referencia Amén. hacia el futuro, ya que el mismo Elohim, quien dijo que estuvo con nuestros antepasados, prometió estar de la misma forma con nosotros en este tiempo del segundo Amén. e último gran éxodo. Por esto, y para entender mejor quién librará a nuestra generación y cómo lo hará, es imprescindible regresar a mirar el pasado, ya que se nos instruyó que procederá de la misma manera. Acá sí, quisiéramos que nos acompañen a la Torah para que veamos Jeremías 31 del 10 al 11. ¿Ven? Jeremías 31, 10 y 11. A ver qué nos dice. Naciones oigan la voz de Adonai, proclamen en las islas lejos, digan: aquel que dispersó a Israel también lo recogerá, Amén. guardándolo como pastor a su rebaño, porque Adonai ha rescatado a Jacob, lo ha redimido de manos demasiado fuertes para él. Amén, amén, mis hermanos. Amén. Amén. En coherencia con lo que acabamos de leer con este segundo gran éxodo, se nos instruye en Isaías capítulo 51, ¿verdad? Léanlo ustedes. A nosotros quienes buscamos seguir la justicia, nos va a instruir sobre quién es nuestro Elohim y quién va a venir a salvarnos. Amén. Baruch Hashem. A pesar de que en la metáfora hebrea se emplea el término ángel de Elohim, que hemos tocado hace un tiempo atrás, como van a leer en Isaías capítulo 63, fue el que redimió al pueblo hebreo en Egipto. No fue un simple ángel, sino que ya hemos dicho fue Elohim mismo, ¿verdad? Amén. En estos contextos, como se dio en la cita de Éxodo 6:8 que leímos hace rato atrás, el texto hebreo describe al mismo Elohim de Israel como un Goel, ¿verdad? Gloria. Y nunca se presenta a un otro enviado, razón por la cual es demasiado saber que este Elohim Goel no es más que quién, Yeshua que Yeshua HaMashiach. HaMashiach, ¿verdad? Oh. Amados, todas estas citas que les hemos presentado hasta este punto y las siguientes que podemos ver más adelante, describen a un mismo ser que redime y no que delega la redención en las manos de un segundo. Amén. Entonces tenemos que leer bien las citas que son enunciadas, ¿verdad? Porque si no tenemos cuidado vamos a seguir en confusión, confundiendo al padre de Yeshua con el padre de Israel, quien es Yeshua, es una naturaleza como Elohim, amén. Amén. Y no porque no aprendieron a leer, sino porque no aprendimos a leer con nuestros propios ojos, es decir, a razonar con nuestra propia mente, sino que nos hemos acostumbrado y nos han acostumbrado a leer con los ojos de nuestros pastores, ¿verdad? A leer a través de sus propias interpretaciones, no sobre lo que el Ruach nos revela cuando nosotros personalmente Amén. nos introducimos Baruch en la Hashem. lectura de las Escrituras, amén.
Entonces vemos que si con la salida de Egipto Yeshua aparece como el único redentor que redimió efectivamente al pueblo hebreo en la tierra de esclavitud, ¿quién creen ustedes que fue el ser que redimió el pueblo cautivo en Babilonia? ¿Amén? Yeshua Mashiach. Sí, sí, además, si tienen un poco de tiempo y están dispuestos a leer, vean Isaías 48:20, Isaías 52:3 y el 9, Isaías 62:12. Y van a ver que es el mismo Adonai Yeshua, Baruch nuestro Hashem, Elohim Redentor, aleluya. quien libró al pueblo del poder egipcio, quien también libró a Israel de la esclavitud de la tierra en Babilonia, hermanos. En Isaías 41:14 dice: el Santo de Israel es su Gaal, es su Redentor. Amén. Baruch Hashem. ¿Quién es el Santo de Israel? Yeshua Yeshua, nuestro Mashiach, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos están revelando estas palabras? Que el mismo que estuvo en el pasado, ¿verdad? Estaría con la generación que iba a pasar los 70 años como cautivos en las manos de varios imperios, ¿no es verdad? Ni caso que enviaría a un otro para que sea el Redentor, sino que él mismo, Elohim mismo, iba a ser su Redentor, el Redentor de Israel, ¿verdad? En el capítulo 34 del libro de Ezequiel, cuando lean ustedes van a ver que es contundente cuando se refiere al tiempo de la cautividad de Babilonia. Cómo desde entonces hasta la fecha, ¿no? Eso se va cumpliendo. No hay que olvidarse que la mayoría de los descendientes de las 12 tribus de Israel han quedado esparcidos por todo el mundo hasta ahora, ¿verdad? Ahora, estas palabras llenas de esperanza para una nación cautiva, lejana de sus tierras, han sido escritas para que nos sirvan, hermanos, como referencia, a fin de que de revelarnos la identidad del Elohim de Israel. Amén. Y por encima, servirnos de ancla para saber que, tal como libró en el pasado, también nos va a liberar en el presente. Amén. Amén. Entiendan que este mundo solo ha conocido a un único Amén. Redentor, a Yeshua, el Mesías, sea en el Tanaj como el Brit Hadashah. Correcto. Véanlo en Isaías 43, de 14 al 15. Adonai, Redentor, Adonai Gaal, Creador de Israel, vuestro Rey. Amén. Nunca aparece como uno que delega el poder a un segundo, sino siempre aparece en la condición de Boaz, quien no solo tenía derecho para redimir, sino que redimió. Amén. Así es, ¿verdad? Porque además Boaz tenía toda la autoridad, ¿verdad? Entonces, podemos ver que jamás el Elohim que vemos en el Tanaj se revela como uno que delega autoridad para un segundo, ¿verdad? Sino que siempre está él en primer plano, él es el protagonista, como el autor y consumador de la redención. Amén. Entonces siempre es Yeshua el que dice y hace lo que dice, ¿verdad? Como Redentor se hizo pariente cercano. Amén. Claro, a fin de qué, de redimirnos sobre todo poder del pecado, ¿verdad? Y también se nos manifestó primero como Redentor, que acabamos de decir, pero también se nos presenta como creador, y él se describe como soberano y también como padre por extensión, ¿verdad? Pero además también lo conocemos como ¿qué? Como nuestro Melech, como nuestro rey, ¿verdad? Y como nuestro esposo, como cabeza y protector de su novia que somos nosotros. Amén. Amén. Cada uno de estos tres títulos, al seguir la pista de las enseñanzas, verán que tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah describen a una misma persona, a Yeshua, sea como Elohim en el Tanaj, sea como Mashiach en los escritos apostólicos. Amén. A ver, ya para terminar, en Isaías 44:6 se lo menciona así, dice Adonai Sebaot se presenta como Gaal, Amén. como Redentor. Increíble. ¿No ve? 44:6 dice, así dice Adonai, el Rey de Israel y su Redentor,
Adonai Sebaot. Y además nos dice, yo soy el primero y soy el último. Fuera de mí no hay ningún otro Elohim. Amén. Hashem, es el único. Gracias, gracias. Bueno, un detalle importante que queremos que se entiendan al leer estas citas, donde se afirma que no hay algún otro Elohim. Fuera de mí no hay ningún Elohim. Siempre deben leer estas afirmaciones dentro de su contexto, donde se citan tales afirmaciones. Si leyeran los siguientes versos del capítulo 44, verán que con ningún otro Elohim siempre se refiere a las deidades veneradas por el mundo. Entonces se escribe con dioses con D minúscula, digamos, ¿no? Deidades, mitos, deidificados, sean seres vivos o ideas místicas personificadas como si fueran seres o cosas materiales o astrales que se les rinde culto como Elohim, término hebreo genérico y plural. Nunca tal afirmación incluye a Yeshua y a su padre. Siempre se contrasta al Elohim de Israel con los Elohim, con los dioses de las demás naciones, a quienes el pueblo hebreo muchas veces buscaron venerar. Amén, amados hermanos. Amén. Bueno, nos hemos quedado con varios temas más por tratar en esta charla, pero vamos a continuar con el mismo tema del Goel, nuestro Redentor, el siguiente Shabbat. Dios así lo va a permitir, que podamos continuar con este hermoso estudio. Será con nosotros, hermanos, hasta el siguiente Shabbat. Le agradecemos a nuestro Abba Kadosh, que ha permitido que estén presentes en vivo junto con nosotros. Le pedimos a Él que los bendiga con toda bendición espiritual y también material, que esta semana que comienza, el día de hoy, a partir de este Shabbat, sea llena de bendiciones, que la mano poderosa de nuestro Goel, nuestro Redentor, esté con todos, nos acompañe a todos nosotros, ¿verdad? Que sea una semana con muchas verajot, con muchas bendiciones, y bueno, pues será con nosotros hasta un siguiente sábado, hasta el siguiente Shabbat, si es que así Él lo permite, ¿verdad? Baruch Hashem. En tanto, reciban un abrazo desde nuestro corazón de Isabel y de Ramiro, y que nuestro Abacadosh los bendiga grandemente. Shavuot Tov. Shavuot Tov.